Buenas noches, ¿cómo estamos? Ahí estamos dando la bienvenida a los que empiezan a conectarse desde ya. Les abrazamos, un saludo grande, cariños a cada uno de ustedes. Vamos a tener una noche muy buena, vamos a tener una hora justa, una hora precisa para hablar de un tema muy muy importante. Y bueno, esto se dio de manera sorpresiva, fue rápido la verdad, por eso no hicimos afiches ni otras formas de promocionar esto, pero creímos que era importante estar hoy día. Así que junto al pastor Esteban Briones, junto al pastor Sergio Muñoz, vamos a estar compartiendo una reflexión, una palabra, vamos a estar hablando de un tema muy importante, como pusimos ahí, que es Timoteo frente a las falsas enseñanzas. Yo estoy aquí desde Santiago, desde acá de la oficina, y hace un calor tremendo, grande, pero aquí estamos con todo, vamos a ir con todo. Así que bueno, para no perder tiempo, la verdad, vamos a pedirle ahí si nos puede enviar la invitación pronto, ya el pastor Sergio Muñoz, el pastor Esteban Briones. Y te invito a compartir. Ahí abajo donde está el avioncito, tú puedes mandar eso a tus contactos. Te invito a enviarlo a tus contactos, porque lo que vamos a hablar hoy día va a ser muy relevante. Estamos enfrentando como iglesia y como sociedad mucha oposición a la fe genuina del Evangelio, muchas cosas que quieren desviar la fe de esta generación, y tenemos que levantarnos fuertes, y Timoteo sin duda es un modelo de eso, es un ejemplo de eso, porque le tocó también enfrentarlo en su generación. Así que como jóvenes estamos ahí determinados a poder seguir creciendo y avanzando en esto. Así que no sé si ya están por ahí los pastores. Aquí el pastor Esteban ya envió su solicitud y ambos ya aquí. Vamos, vamos con todo. A ver a quién. Ahí ya vamos. Soy el pastor Esteban, soy el pastor Sergio. Donde me parezca, creo que te confundiste. Te Son confundiste. los dos en uno. Estamos Los los dos dos en en uno, uno. parece. Se parecen ustedes. Dicen que nos parecemos con mi hermano gemelo, el Esteban. No, en realidad soy yo a Hola, dos ¿qué tal? cámaras. Soy yo a dos cámaras. Súper. Qué bueno verles. Qué Igualmente. bueno verles. Estar juntos esta noche, chiquillos. ¿Cómo está Esteban? Eh, yo soy Sergio. De hecho, yo soy Esteban, estoy súper bien, amigo, acá en Santiago, en San Bernardo, junto a Daniela, Amandita. Bueno, y estás a punto de irte a India. Claro. ¿Cómo estás para irte a la India? Estamos bien, ¿no es cierto, gemelo? Sí, estamos bien. Súper, súper bien. No, yo me encuentro acá en Chillán, junto a mi esposa, estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno verte, Esteban, amigo mío. Qué honor estar junto a ustedes, hombres de Dios que ama mucho, que son amigos también, así que genial poder estar acá. Qué bueno. ¿Y tú, Esteban, cómo estás? ¿Cómo están esos Bueno, preparativos? Por lo que tengo ya el lunes ya vas saliendo hacia Asia, sí, hacia esa tierra. estamos bien, preparándonos ya con los últimos detalles porque el lunes nos vamos a India. Vamos a estar un mes por allá trabajando en la obra. Así que sabemos que va a ser un muy buen tiempo, pero requiere todo un trabajo previo. Esta semana prácticamente tuvimos que suspender todas las actividades presenciales que teníamos para poder dedicarnos a ver todos los detalles, porque hubo un montón de papeles, mil cosas que, imagínate en tiempos de COVID, tener que hacer tantos escalas y viajes. Entonces estamos dedicados a eso, pero ya bien, ya en la recta final. Mañana tenemos el PCR y después ya nos vamos por un ¡Epa! tubo. Oh. Y bueno, no la pasaron tan bien igual con el tema de las vacunas. Tuvieron que ponerse vacunas contra el tétano, la fiebre amarilla, por lo que sé. Y no la pasaron tan bien con todas esas vacunas, aparte de las del COVID. Sí, tuvimos que ponernos varias vacunas. Primero fueron 4 el mismo día, 2 en cada brazo. Salimos ahí todos perforados y nos tocó hace poquito la segunda dosis de la hepatitis y después nos toca una tercera dosis, que eso es a la vuelta del viaje.
pero lo bueno es que nos va a dar inmunidad por 25 años, así que vamos a andar ahí listos para todos los próximos viajes misioneros. ¿Tienes hasta la venida de Cristo, amigo? Eso, Sí. estamos pagando el noviciado, el primer viaje, vacunarse con todo. Qué bien, qué alegría. Bueno, antes de entrar en tema, porque para que aprovechemos al máximo igual esta horita que tenemos, porque Instagram nos da 1 hora, yo también a las 11 tengo un compromiso, eh, entonces, lo que le iba, primero antes que, como digo, entrar en tema, me gustaría pedirle a los que se están conectando, invitarles a seguir también esta página de GDH. Este año se viene un proyecto poderoso llamado Timoteo. Vamos a trabajar todo el año bajo esa temática. Bueno, todo el primer semestre por lo menos se están preparando ya 16 discipulados, estamos trabajando en eso, va a estar poderoso. Y para ya culminar con nuestro campamento en invierno, ya activando sin duda todo lo que hemos ido siendo impartido dentro del año. Así que le invitamos a seguir esta página porque también vamos a seguir haciendo estas transmisiones. Hoy día tenemos el honor de tener con nosotros el pastor Esteban Briones, que sin duda nos va a bendecir mucho, y así también vamos a seguir haciendo transmisiones ciertos días sábado, algunos por Zoom en los días jueves, y va a ser un año que se nos viene con todo. Así que eso antes de comenzar, y bueno, presentar el tema de hoy. El tema de hoy, lo que vamos a hablar precisamente de Timoteo, pero lo vamos a abordar acerca de Timoteo frente a las falsas enseñanzas. Timoteo frente a las falsas enseñanzas, eso es lo que queremos hablar hoy día. Y bueno, no sé si puede partir ahí el pastor Sergio, primeramente contándonos un poco de Timoteo, quién es Timoteo y todo eso. Sí, vamos a partir al tiro con algunas cosas porque estamos contra el tiempo, así que vamos a ser bien directos en lo que estamos hablando. Bueno, primero partir que, como por ejemplo, siempre se habla de que Timoteo era joven o no era joven, está en discusión. Y hay un texto que afirma un poco la juventud de Timoteo como un líder que el apóstol Pablo comisionó a la iglesia en ese tiempo, que está en 1 Timoteo 4:12, que Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Curiosamente, y frente a eso, vemos como uno de los primeros mandatos que el apóstol Pablo, que cuando uno lee el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le hace una advertencia. Porque curiosamente, Timoteo como líder, como el ángel de la iglesia, corríjame por favor, pero es la iglesia de Efeso, que estaba ahí por lo que se afirma, está hablando Pablo cuando dice: cuando partí hacia Macedonia te rogué que te quedaras ahí en Efeso y pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debate interminable sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo le comisione a un joven toda la responsabilidad de administrar la iglesia, toda la responsabilidad de guiar a esta gente. Entonces, la mayoría del público que nos está viendo hoy se supone que son gente joven, creemos eso, que bajo 99 años ya son todos jóvenes. Entonces, vemos que como jóvenes... Si está vivo, joven. ¿Cómo? Si está vivo, es joven. Exacto, si te late el corazón, eres joven. Pero a un joven se le da la responsabilidad de administrar una iglesia. Entonces vemos, miren lo que dice el verso 5: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, y habla de una fe genuina. Entonces, el apóstol Pablo acá luego habla de que la característica de estos maestros quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Entonces empieza a hablar más adelante. Entonces vemos que ya se estaba enfrentando Pablo acá a una problemática junto con Timoteo acerca de las falsas enseñanzas. Pero más abajo, en el verso de 18 al 20, dice: conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia, algunos han rechazaron y naufragaron en lo que toca la fe. Es decir, son personas que iban navegando, que de repente se confiaron y perdieron el rumbo, es decir, que en algún momento se desviaron de las enseñanzas de Dios. Y de eso la idea es poder hablar un poco hoy,
porque existe hoy día mucha corriente, muchas cosas, muchas doctrinas que de repente se infiltran en la iglesia, que hoy día el espíritu del sistema está queriendo traer a la iglesia, se están filtrando, ¿y qué termina pasando? Tenemos un montón de cristianos confundidos. Buenísimo. Buenísimo ahí introducción con respecto a la tarea que se le fue encomendada a Timoteo. Bueno, otro versículo para también darnos cuenta que Timoteo era joven, cuando le dice, huye de las pasiones juveniles también, un poco le da énfasis a su juventud en la que tenía Timoteo, pero bueno, eso tampoco lo dejó fuera de la responsabilidad, fue formado a los pies del apóstol Pablo, fue circuncidado, formado, y fue también un compañero de milicia, de viajes, y un hijo apostólico también. Y bueno, una de las cosas también que veo en esto, y con esto que voy a decir, me gustaría darle el paso al pastor Esteban, para ver el valor de la palabra, de la escritura, de la sana doctrina, la enseñanza, el velar por la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, Pablo también le dice a Timoteo, el 13 primero dice, pero los malos serán fuertes y engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Te habla de malos e impostores, pero dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Lo primero que le dice, debe ser fiel a lo que se te ha enseñado. Precisamente ahí yo creo que Pablo está hablando de la enseñanza apostólica, el nuevo pacto, Cristo, el misterio de Cristo y de la iglesia, la salvación por medio de la fe, la justificación por fe, el evangelio de la gracia, porque eso dice en lo que se te ha enseñado, pero no solo lo deja ahí, sino que añade, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahí le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el 17 lo quiero leer en Reina Valera, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por un lado le encomienda ser un guardador de la enseñanza recibida, la enseñanza, la revelación recibida, pero también él tenía por otro lado una espada, tenía por otro lado algo en que resguardarse, que era la escritura, la inerrancia de la escritura inspirada por Dios y por su Espíritu, precisamente refiriéndose al Antiguo Testamento, porque eso es lo que ellos le llamaban la escritura con mayúscula. Ahora nosotros decimos la escritura y nos referimos a toda la Biblia, pero cuando Pablo está diciendo la escritura con mayúsculas, se está refiriendo a lo que ellos llamaban el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El Pentateuco, los profetas y los salmos. Pero Pablo lo encomienda como a estas dos ramas, y hoy día vemos, yo he llegado a escuchar que la palabra es casi, no sé, una mitología, que es metafórica, que no es literal, y hay mucha perversión. Entonces yo sé que hoy día nos vimos los tres ahí, uno vio al otro y uno vio al otro, y vimos una publicación por ahí que nos generado, ¿cierto? Pero yo sé que también Esteban decía, esta para mí es la peor teología en 20 siglos, y sabemos que Esteban no habla de la boca hacia afuera, sabemos que le está llamado también a ser un maestro al cuerpo de Cristo, y en eso también, amigo Esteban, si nos puedes hablar un poco de eso, la importancia de que esta generación tenga pies firmes en la escritura, en la historia de la iglesia, que maneje también la revelación correcta. Sí, bueno, este tema que estamos hablando es un temazo, hablar de Timoteo y me hablaba pues, externo de que van a estar 4 meses hablando de diferentes aspectos relacionados con Timoteo. Tremendo. Timoteo, las primeras 2 epístolas, la primera y la segunda epístola, bueno, las únicas que tenemos de Pablo a Timoteo, el tema que tratan es la economía de Dios frente a las enseñanzas diferentes. Esa es la temática de primera y segunda de Timoteo, la economía de Dios, el plan eterno de Dios, el propósito eterno, su diseño, versus todas las enseñanzas diferentes que ya en los tiempos de los apóstoles comenzaban a surgir.
O sea, ya en los días de Juan, que fue el último apóstol, había un incipiente gnosticismo. Ahí pueden Wow. googlear y investigar el gnosticismo, lo que nos están viendo. Y Juan habla en sus epístolas, cuando él habla de todo el que niega que Cristo ha venido en carne, está hablando contra los gnósticos, que después ese germen se desarrolló, y tienes, por ejemplo, todos los evangelios gnósticos, que son de 3 siglos después, que hablan unas cosas aberrantes, y tú percibes en el espíritu cómo quieren enseñar, usando el nombre de los apóstoles. Sería bueno aclarar un poco lo que significa el gnosticismo, porque hay personas que están escuchando que a veces desconocen el concepto, para poder un poquito contextualizar. Disculpa, continúa. Bueno, el gnosticismo o los gnósticos tiene que ver con distintas líneas de pensamiento que a veces son muy distintas entre sí, cuesta como agruparlas en un solo concepto, pero por lo general tiene que ver con una interpretación paralela del mensaje de las escrituras o del mensaje de los apóstoles directamente, de que lo que está ahí escrito, por lo general dicen que se adulteró, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, cuando dice que no, que los apóstoles escribieron adulterado, pero Cristo le reveló a María Magdalena el verdadero Evangelio. Ese, por ejemplo, es un evangelio gnóstico. Y los iniciados, ese es el concepto, los iniciados en ese grupo, que es secreto, es privado, a ellos se les revela este verdadero evangelio. Y ellos hacen una serie de ritos, y era una religión que mezclaba gnosticismo con paganismo. O sea, perdón, cristianismo con paganismo. Eso era básicamente el gnosticismo. Entonces, vuelvo a lo que era Timoteo. ¿Por qué estamos hablando de Timoteo? Porque Timoteo habla de la economía de Dios frente a las enseñanzas diferentes. Ya habían muchas enseñanzas diferentes. Pablo tuvo que batallar contra el judaísmo, un judaísmo. Pablo tuvo que batallar contra todas las corrientes de pensamiento griegas. Hechos, por ejemplo, menciona diferentes escuelas de ese pensamiento, los estoicos y diferentes escuelas. No tengo el versículo acá, pero lo podemos cotejar. Entonces, esas mismas ideologías están presentes hoy. Hoy día hay una corriente judaizante terrible en el cuerpo de Cristo, terrible, que se propaga. Supe de una iglesia puntualmente en Venezuela que estaban empezando a circuncidarse. Hermanos, latinos como tú y como yo, no somos judíos de nacimiento, ¿me entiendes? Si es judío, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo no soy judío. Y toda esta corriente de pensamiento griego que ha permeado la iglesia, y esto fue anunciado por el Espíritu Santo. Ya los apóstoles decían que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y también los apóstoles predijeron que en los postreros tiempos se levantarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque habría comezón de oír. Entonces, ¿cuál es el asunto? De que hay múltiples enseñanzas diferentes. ¿Diferentes de qué? De la economía de Dios, de la esencia del Evangelio de Cristo, que es inmutable. Después de 2000 años, lamento decir esto, pero después de 2000 años no vas a descubrir nada nuevo. La verdad ya está. Ya está. ¿Estamos siendo llevados más profundo en el entendimiento y el disfrute de esa verdad? Sí, pero la verdad ya no vas a encontrar una verdad distinta a lo que ya ha sido revelado, que es Cristo. ¿Y dónde encontramos esa revelación, como leía ahí Luis? En las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras son importantes? Por múltiples razones. Por ejemplo, la otra vez el Señor, me cortan por favor, si no voy a hablar la hora completa. La otra vez el Señor me llevó a estudiar esto, los primeros 3 siglos de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se corrompió? Piénsalo, una iglesia fundada por los apóstoles. Y una de las razones que el Señor me hizo ver, porque carecían de la escritura. Wow. Entonces tú tenías una iglesia como Corinto, que tenía todos los dones espirituales, todo lo dice Pablo, pero eran carnales. Había un tipo que se acostaba con la mujer del papá. Porque cuando tú estás en la carne, tú no sabes oír al Espíritu. Wow. Y necesitas la cerca de la Escritura o te vas a lanzar del barranco. O sea, la Escritura es un resguardo. Tú tienes los Gálatas que recibieron el Evangelio a punta de milagros y después estaban volviendo atrás al judaísmo.
porque carecían de la Escritura, carecían puntualmente en este caso del Nuevo Testamento. Entonces la Escritura es muy importante, es muy importante. Nosotros que venimos de un trasfondo carismático, jamás vamos a desestimar en lo que es la revelación del Espíritu, lo que es oír la voz del Espíritu, la guianza del Espíritu, pero si el Espíritu Santo, o lo que tú crees que es el Espíritu Santo, te dice algo que contradice la Escritura, entonces no es Dios, porque Él no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, hoy día esto que hablábamos hoy día en la mañana, de encontrarnos con gente que mina las bases mismas de lo que es el cristianismo, cuestionar la autoridad de la Escritura, es eso. O sea, ¿por qué hay tantos católicos que se convierten a evangélicos, a protestantes? Que tenemos una base de autoridad en común que es la Escritura. Y tú les muestras por la Escritura la verdad y ellos la creen. Por eso se convierten al verdadero evangelio. Entonces, la diferencia es que si tú te encuentras con un tipo que dice que la Escritura no es cierto, que la Escritura tiene errores, que Jesús era hombre y cometía errores, que los apóstoles le agregaron cosas a los dichos de Jesús, entonces, ¿cuál es tu base de autoridad para conocer a Dios? ¿Tu opinión? Qué terrible. ¿Tú que llevas viviendo acá 30 años en este planeta? ¿O lo que tú crees que es la voz del Espíritu Santo? Tú estás loco. Estás loco. Entonces, ese tipo de enseñanza infiltrada, ¿sabes por qué? Porque el movimiento de los cuáqueros se corrompió y se transformó de la iglesia más guiada por el Espíritu en siglos a una casa de espiritismo, por carencia de escritura. Eso. Wow. Porque no todo espíritu que te habla es el Espíritu Santo. Exacto. Es clave que lo entendamos. La escritura y la voz del Espíritu siempre van a concordar. Quiero añadir algo ahí, porque imagínate que Pablo se está despidiendo de Timoteo cuando dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, pero también él le pide de vuelta, dice: tráeme los pergaminos. Obviamente sabemos que los pergaminos era la escritura, era la única forma, la podían copiar de uno a otro, pero sabe, hoy día yo pensaba, porque lo que tú estás diciendo, Esteban, que se está atacando la escritura o se está negando los fundamentos de la palabra, de la escritura, eso no es terrible si hablamos que el mundo lo está haciendo la gente incrédula. No, el problema es que nos estamos encontrando con cristianos, supuestamente, exacto, que están renegando de todo esto. Y eso es lo peligroso, porque infiltradamente quieren desviar la fe de muchos, y estos hombres incluso tenían un valor poderoso por la escritura. Entonces, hoy día, por ejemplo, hace un tiempo atrás, leía el testimonio de Tyndale en Inglaterra, que fue un hombre que fue a la hoguera por traducir la Biblia al inglés en Inglaterra. Entonces, ¿qué le puedes decir a ese hombre? ¿Qué le puedes decir a Tyndale que murió quemado en la hoguera por traducir esa escritura que hoy día nos damos el lujo de desechar, de no considerar? Entonces, la escritura, como tú dices, es tan importante, es tan valiosa, obviamente para no quedarnos y encuadrarnos, pero sí es una línea que nos resguarda, nos cuida y nos permite corregirnos cuando nos podemos desviar, cuando alguna vez creemos escuchar algo de Dios que quizás no es de Dios. Y ahí tenemos la palabra que nos va cuidando, nos va resguardando siempre. Sí, quiero decir algo. Frente a lo que están hablando, es muy cierto como dicen, es la carencia de la escritura. Por ejemplo, delante leí acerca de un autor que se llama Ramiro Borges, él es de la Universidad Católica de Portuguesa, se llama, y él está escribiendo un libro que se llama Universas Filosófica, y habla sobre una corriente francesa que está muy de moda, porque hoy día en las redes sociales, por ejemplo, como lo que compartimos los tres hoy día, se está hablando mucho de desconstruye tu fe, desconstruye, y te suben memes de que cuando te desconstruiste y en la iglesia te echaron, y te meten un montón de filosofía, pero el desconstruccionismo, que llevo mucho tiempo investigándolo, el desconstruccionismo, que dice este libro de Ramiro Borges, dice que pretende reorganizar el pensamiento occidental. Es una corriente francesa que se ha infiltrado en la política, se ha infiltrado en las iglesias, se ha infiltrado en la cultura. ¿Para qué? Para reorganizar el pensamiento occidental,
toma las desigualdades y las contradicciones. Por eso esta gente habla de las desigualdades, que como el pastor, que quién es el pastor, que tú tienes derecho a esto otro, y desconstrúyete y todo el asunto. Pero luego de eso, ¿qué quieren hacer? Buscan grietas en cada filosofía. Buscan una supuesta grieta en el Evangelio y ellos mismos de esa grieta empiezan a generar conflicto, empiezan a generar un montón de cosas. ¿Y para qué? Para descomponer la supuesta, entre comillas, metafísica occidental. Entonces, el mismo desconstruccionismo pretende generar esas contradicciones mediante arqueotipos, síntesis e infraestructura, y tiene tres fines. Primero, la cancelación del opuesto, es decir, si tú piensas distinto, te censuran. Primero te hacen ver que te contradices, para después decirte no te queremos. Segundo, quieren abolir las jerarquías, es decir, un llamado completamente a la rebelión. Por eso hoy día tanta gente habla del empoderamiento, se habla en la iglesia de empodérate, desconstrúyete, piensa fuera de la caja. Y tercero, la desmitificación de los filosofemas occidentales, que quiere decir que en el fondo cada cosa que tú crees te la quieren sacar y te quieren meter otra. ¿Cuál es el punto? Reorganizar. Es decir, se meten en todo. Pero Pablo, por ejemplo, habla, nosotros como cristianos no creemos en la desconstrucción de las personas, creemos en el nuevo nacimiento. Porque la desconstrucción de las personas te habla de que tú filosóficamente cuestionas todo, pasas por una crisis de fe, donde pasas una supuesta depresión y después te vuelves a levantar otra vez con otra creencia más firme. Eso es perverso, porque algunos dicen, si son filosofías, de acuerdo, pero Satanás, por querer desconstruirle la orden de Dios a Eva, de decirle, no vas a comer no morir, ciertamente no morirás. ¿Qué terminó pasando con Eva? Eva le creyó a la serpiente, Adán fue vulnerable, porque Pablo mismo dice que fue vulnerable al pensamiento de Eva, a lo que Eva le pasó, terminaron pervirtiendo toda una generación. Entonces, a mí me llama la atención cuando el Señor una vez me habló hace 2 años atrás sobre lo que pasó con Jezabel en el libro de Apocalipsis que se menciona, que se muestra como una supuesta doctrina más profunda que lleva a fornicar a las personas, que lleva en el fondo a qué tipo de fornicación se refiere al mundo. Entonces, hoy día te cuestionan, te empiezan a decir, es que este texto con este texto se contradicen. Y ojo, para los que no saben, la apologética es una de las ciencias que estudia la defensa de la palabra del Señor. El apóstol Lucas Márquez, por ejemplo, en muchas conferencias que él ha hablado acerca de la importancia de estudiar esto. ¿Por qué? Porque defiende los principios, la veracidad de la palabra de Dios. Hoy día están diciendo, por ejemplo, que tal libro de la Biblia no fue realmente verdad. Un supuesto predicador cristiano dijo hace poco que lo que hablábamos, que la Biblia era metafórica. Entonces se dicen un montón de cosas, que tal libro no fue cierto, que la Biblia no es literal, y de hecho tiene muchos beneficios estudiar la Biblia literalmente. ¿Por qué? Porque en el fondo tú sabes la figura, sabes lo que el autor quiso decir realmente, pero la aberración más grande es decir que la Biblia no fue inspirada por Dios, aunque te dicen, ¿qué Biblia se refiere? Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que tú apostates de la fe, es que te unas al pensamiento que el sistema quiere traerle a la gente. Buenísimo. Creo que está muy, muy bueno lo que estás hablando, Sergio. Y ya que tocas este punto de la interpretación bíblica, es clave, a ver, primero, definir. Una vez el apóstol Lucas planteó esto cuando le preguntaron respecto a qué opina la iglesia respecto a la homosexualidad. Él dijo, primero hay que definir cuál es nuestra base de autoridad. Sí. Y en pocas palabras es la Biblia. Si tú tienes otra, no discutamos porque no vamos a llegar a un consenso. No tenemos una base de autoridad en común. Pero lo primero es cuál es nuestra base de autoridad, es la Biblia. La Biblia. Segundo, ¿cómo la vamos a interpretar? Por ejemplo, ¿cómo vamos a interpretar los profetas? ¿Cómo vamos a interpretar Génesis? ¿Cómo vamos a interpretar Primera de Samuel? ¿Cómo vamos a interpretar Mateo 24? ¿Cómo vamos a interpretar, qué sé yo, toda la escritura? Personalmente, no espero que ustedes adhieran a esto, personalmente, para mí el método de interpretación más claro y obvio y coherente es el gramático, histórico, literal, que el autor quiso decir lo que quiso decir. Es simple. Ahora, dentro de la literalidad están las metáforas, están los símbolos. Los profetas están plagados de símbolos. ¿Qué es lo que ve una vara de almendro? ¿Qué significa? Que apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo importante no era el almendro. Ahora, entonces no dar margen en eso. Ahora, yo quería sumar a lo que tú planteabas, Sergio,
de cómo estas corrientes modernas están atacando los cimientos de la fe, yo he podido detectar dos grandes enemigos del verdadero evangelio, dos grandes doctrinas modernas que son enemigas del verdadero evangelio. Número uno, el evangelio de la posverdad. De la posverdad, o sea, decir, no, eso de la verdad ya está pasado de moda, lo que hablábamos ahora, la Biblia ya está pasada de moda, cuestionarte no es que la Biblia no es verdad, que aquí la Biblia está equivocada, que aquí, no, que en esto en Génesis fue metafórico, que Noé no existió, que David no existió. Eso. ¿Qué haces con las inscripciones? Encontraron por primera vez hace pocos años una inscripción con el nombre del rey David. ¿Qué haces con eso? Hay inscripciones con el nombre de Salomón, con el nombre de un montón de reyes. Ahí está la evidencia. Entonces, esa es una cosa. Y lo segundo es el evangelio de la post-iglesia. Este evangelio maldito que le enseña a la gente que tú no necesitas la iglesia, que no necesitas congregarte, que tú tienes tu relación personal con Dios. Eso es una estupidez. Porque la vida en el reino es corporativa. El Señor viene a buscar su iglesia. No. Cualquiera que lea la Biblia va a llegar a esa conclusión, bautista, presbiteriano, pentecostal, el que sea, hasta un católico, cualquiera. Entonces, eso es muy moderno, es el pensamiento que tú planteabas de construir todo, de construir la fe, traer esa mente carnal para analizar los asuntos del espíritu y no acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es Sí, de hecho es muy importante entender algo porque me encanta lo que acabas de decir, el fundamento de cuál es nuestra base, cuál es nuestro fondo. Porque, ¿qué ocurre? El pastor Luis, por ejemplo, el otro día hablábamos muchas cosas. Hay una corriente, y me gustaría que igual fundamentáramos un poco de esto, hay una corriente que está hablando, por ejemplo, que Jesús nunca supuestamente habló en contra del homosexualismo, que Jesús nunca habló que el matrimonio debía ser así, pero es que la palabra dice, el hombre dejará a quién, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Entonces, Jesús lo habló. Y hay muchas cosas que tenían un contexto. Pastor Luis, me gustaría que tú pudieras, tú eres el que está coordinando, pero profundizar un poco ese ámbito. Sí, bueno, hace un tiempo atrás yo recibí algo con respecto a eso, que finalmente vamos a ser atacados en la enseñanza apostólica, bueno, en la enseñanza del apóstol Pablo. Precisamente tú me hablabas de eso hace años atrás, de cómo esta corriente que dice, no, Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad, Jesús nunca habló en contra de estas cosas. Fue Pablo, ¿y a quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús o a Pablo? ¿Quién es más grande? ¿Quién fundó el evangelio? ¿Quién fundó el cristianismo? ¿Jesús o Pablo? La cosa es que Cristo no tenía necesidad de hablar de estos aspectos porque Él vino a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Su ministerio se centró principalmente en Israel. Es más, cuando vino la mujer sirofenicia, le dice, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque en ese momento Él solamente venía a los hijos. Pero al apóstol Pablo se le da el apostolado a los gentiles. Y cuando Pablo se mete al mundo gentil con el evangelio, se da cuenta que el mundo gentil lucha con otras cosas, no con el orgullo religioso, no lucha con el legalismo, pero sí lucha con la idolatría, lucha con los sacrificados a los ídolos, lucha con las orgías, lucha con los desenfrenos, lucha con la fiesta desenfrenada, con toda esta vida. Pablo empieza a hablar de lascivia, empieza a hablar de orgías. ¿Por qué Pablo habla de eso y Jesús no? Porque Pablo fue el apóstol a los gentiles. Entonces nosotros debemos también valorar la enseñanza de Pablo y resguardarla en este tiempo, porque Pablo fue el que Dios envió al mundo gentil. Pedro se le dio el ministerio a la circuncisión, pero a Pablo se le dio el apostolado de la incircuncisión, y él dice, te he puesto sobre naciones y reinos, te he puesto para que tú lleves, ¿no es cierto?, seas luz a las naciones. Entonces, esta corriente también que ha habido dice, no, pero Jesús solamente predicó amor, Jesús nunca atacó, porque claro, vemos Romanos 1, de Romanos 1, Romanos 2, Pablo hablando con una dureza muy firme contra todas estas aberraciones y los cuadrúpedos, y se entregaron a, ¿no es cierto?, una mente depravada, una mente, ¿cómo es que dice? Entonces, todo esto dice, no, Jesús no era así, Pablo, ¿y a qué le vamos a hacer más caso? Pero vuelvo a decir, Jesús no tuvo necesidad de hablar eso porque ellos sabían ya por la ley que eso era incorrecto, ellos no tenían problemas con eso, pero sí el mundo gentil no sabía nada, y Pablo tuvo que llevar la verdad de Cristo frente a toda esta vida, esta enseñanza. Entonces,
eso es súper importante igual entender, y yo ya lo comprendí. O sea, Pablo fue esta extensión al mundo gentil del Evangelio y debemos darle un valor poderoso en este tiempo. Y es más, yo creo que va a ser en la Constitución y en muchas otras cosas, yo creo que ni siquiera va a ser atacar la enseñanza de Jesús. Yo creo que nos van a dejar vivir el Evangelio, nos van a dejar, ¿cómo se llama este tema? Libertad de culto. Yo creo que no nos van a privar libertad de culto, yo creo que sí hay libertad de culto, pero sí yo creo que van a haber ciertas cláusulas, como ciertas cosas. Por ejemplo, en China, tú sabes que hay una iglesia aprobada por el gobierno, pero la Biblia está adulterada, pero le sacan ciertas cosas. Esto no nos gusta. Tienen que poner una foto del emperador acá en la iglesia. O sea, les permitimos funcionar, pero bajo estas cláusulas y bajo estas normas. Y yo creo que vamos a ser principalmente atacados en Occidente frente a la enseñanza tan radicales del apóstol Pablo. De hecho, eso es súper fuerte lo que estás hablando, Pastor Luis, porque esta misma semana una constituyente dijo que Dios era un violador de los derechos humanos. O sea, ¿a qué nivel, discúlpenme, pero a qué nivel de estupidez y de irrespeto está viendo hacia Dios? Y de repente nos desentendemos tanto, pero cuando la palabra llama a orar por las autoridades, dice para que vivamos quieta y reposadamente, pero la Nueva Traducción Viviente dice que vivamos conforme a Dios, cuando está hablando de las autoridades, que debemos orar por ellos. Entonces nosotros no podemos, y Pablo en el libro de Romanos dice que si nosotros aprobamos ciertas conductas, aprobamos ciertas cosas, estamos siendo partícipes también. Entonces Jesús mismo habló que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, pero eso no se refiere al amor que te muestra el sistema. El sistema te muestra un amor barato que complace todo lo que tú haces. De hecho, muchos están hablando hoy día que no hay infierno, muchos están hablando, páginas cristianas de supuesto humor cristiano, están hablando que no hay arrebatamiento, se burlan del arrebatamiento de la iglesia, se burlan de la venida del Señor, están hablando un montón de cosas, contradiciendo la Escritura, lo que decía el pastor Esteban Briones, que supuestamente ciertos libros no eran reales de la Biblia. Entonces, está pasando todo eso, y nosotros está habiendo un irrespeto al Señor. Y nosotros tenemos que ser gente, porque la palabra habla de que el que persevera hasta el fin, esos son los que vencen. Entonces nosotros somos la gente vencedora, estamos entrenando una generación vencedora. Y de hecho, cuando a mí me encanta, y aquí habla de 3 generaciones, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le habla de la fe no fingida. ¿Y qué quiere decir eso? La fe no fingida. De acuerdo a la Biblia de Jimmy Swaggart, hay una parte que a mí me encanta como él lo dice, que se refiere a la fe que tiene como objetivo la cruz. Entonces, eso es la fe no fingida que Pablo le quiso transmitir a Timoteo en ese momento. Y hoy día hay mucha iglesia sin cruz, hay mucho, no iglesia, mejor digamos, instituciones pseudo cristianas sin cruz. Por ejemplo, hoy día escuchaba el otro día también este predicador Jimmy Swaggart, que a lo mejor algunos dicen, sí, se cayó todo, pero se restauró, hoy día está liderando. Él les contaba la estadística de cómo la iglesia metodista a nivel mundial sufrió una división. Y sufrió una división porque hay mucha gente aceptando el aborto, hay mucha gente aceptando un montón de cosas, y en la otra rama se les llama conservadores o literalistas, los dejan en otro lado. Entonces estamos en un tiempo donde tenemos que ser firmes en la defensa del Evangelio y en lo que creemos, porque lo que creemos determina lo que hacemos, lo que vivimos y lo que hablamos. Amén. Amén. Solamente para aquellos que se han ido conectando en este momento, estamos hablando de Timoteo frente a las falsas enseñanzas. Vamos a estar abordando estos temas regularmente dentro de este semestre acerca de Timoteo. Y hoy día estamos hablando frente a las falsas enseñanzas. Estamos también, como decía el pastor Sergio, estamos preparando jóvenes también, entrenados en la Escritura, entrenados en la palabra. Cuando tú veas a Esteban también, que es el segundo mártir, yo le llamo, porque Cristo creo que es el primer mártir de nuestra causa. Y Esteban también era un joven, pero cuando tú lo ves predicando la palabra frente al Sanedrín, no habla cualquier cosa. Tú no ves a Esteban, se da un discurso que lo tienen que poner en casi 2 capítulos, porque los deja locos, los deja locos. Entonces ahí nos damos cuenta que un joven puede ser preparado en la palabra, puede ser alguien que hable con propiedad, y que sea alguien que se pare firme, con amor, pero con verdad, frente a las cosas que se están levantando.
Pastor Esteban, usted si puede seguir ahí añadiendo algo, amigo. Sí, está buena la conversa, está bueno el tema que estamos tocando y veo que quedan pocos minutos, entonces quiero ser bien preciso. Dele nomás. Dele. Hablabas algo, me parece que Sergio, respecto a la imagen que el mundo tiene de Jesús, una imagen muy romantizada, muy mundanalizada. Es decir, que si Dios es amor y nosotros no nos amamos, ¿cuál es el problema? Y no es así. Hay un libro que quiero recomendar que es muy interesante, se llama El Documento Q, que es de César Vidal. Oh, De hecho, prácticamente todo lo que ese viejito ha escrito es muy bueno. Él es un historiador de la historia de la iglesia y en este documento él reconstruye el que fue como el primer protoevangelio, porque Mateo y Lucas se basaron como en un protoevangelio, porque hay un montón de versículos que son iguales, se nota que hay una base en común, y él lo reconstruye. Y este protoevangelio viene a ser como la recopilación más temprana de dichos de Jesús que tenemos. Ahora, no es canónico, pero básicamente es como un Lucas más chiquitito, o un Mateo más chiquitito. Y él, luego de reconstruir el texto, lo analiza y él plantea cuál era el mensaje de este Jesús de Nazaret. Y la primera conclusión que él dice, Jesús era un tipo extremadamente radical. Radical. El que no, o sea, si no estás conmigo, estás contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Punto. Jesús no era media tinta, Jesús no era híbrido. Predica, O sea, ese, predica. ¿sabes por qué el mundo no ha visto ese Jesús? Porque nunca han leído la Biblia. Ahora, eso no me asombra. El problema es cristianos que nunca han leído la Biblia, que nunca han agarrado ni siquiera el tablet para leer ahí en YouVersion. O sea, vergüenza debería darnos. Somos la generación más analfabeta bíblicamente. Tenemos decenas de versiones y no leemos la Escritura. Leemos cualquier otro libro menos la palabra. Vergüenza debería darnos. Porque si tú te leyeras los 4 evangelios de corrido, la imagen de Jesús que te queda es muy distinta a la imagen de este pseudo evangelio postmoderno. Es muy distinta. Completamente diferente. O sea, yo la otra vez hablaba con un joven que se me acercó, que no es cristiano todavía, y él me decía, sintiendo curiosidad por la Biblia, qué sé yo, pero hay mucha gente que tiene interpretaciones distintas respecto a su mensaje, y que mira, ¿eres bueno para leer? Sí. Léetela de tapa a tapa. Elige la versión que más te guste. Léetela completa. La Biblia está ahí, está disponible para todos, y su mensaje es claro. Después lo que te va a quedar es si lo aceptas o no, pero el mensaje es muy claro. Entonces, mi mensaje en esta intervención es, volvámonos a las Escrituras. Los que son jóvenes, aprovecha tu juventud y lee la Biblia, lee la palabra, lee la palabra. Muchas de las herejías que están volviendo a surgir en el cuerpo de Cristo surgieron hace 17 siglos, hace 18 siglos, hace 15 siglos, hace 10 siglos, y se corrigieron. Pero por no leer la palabra, por no leer un poquito la historia de la iglesia, estamos cometiendo los mismos errores, tropezando con la misma piedra. Para eso es la Escritura. Para eso, por eso Pablo dice en la Escritura, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. Y dentro de ese margen es donde el Espíritu va a comenzar a dirigirte, porque ciertamente somos gente del Espíritu, pero si no hay palabra, no tenemos nada, no tenemos nada. Tremendo, wow. Tremendo, tremendo. Ahí hay algunos comentarios, sé que, bueno, estamos obedeciendo, hoy día se dio esto y agradecemos al Señor igual de la disposición de ustedes, del Pastor Esteban, amigo, igual de estar en esto. Creo que es totalmente determinante y es tiempo igual de hablar de Timoteo, es tiempo de hablar de esta generación joven, porque en este tiempo hay que ir todo a la batalla. Hay un concepto que me gusta mucho de la palabra, cuando dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿no es cierto? Son como saeta en manos del guerrero. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y ahí habla de los hijos habidos en la juventud, o sea, los hijos de tu juventud. ¿Por qué?
porque la edad de guerra en Israel, ¿no es cierto?, era de los 20, si no me equivoco, hasta los 50 años parece que era, como que era la edad de donde los hombres salían a la guerra. Entonces, aquel que tenía hijos en su juventud podía, a la edad de 40 años, hasta terminar su etapa, podía pelear junto a sus hijos las guerras. Y por eso que era bienaventurado el que llenaba su aljaba en su juventud, porque podían pelear junto a su generación, y dice, y no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. O sea, un padre que iba con sus hijos, venía un enemigo y tenía hijos que iban a estar ahí atacando. Y hoy día nosotros también debemos levantarnos como generación joven, como generación la palabra. Hace muchos años atrás, el pastor Raúl David Ávila nos bendijo mucho cuando habló de los jóvenes. Decía que los jóvenes no es una edad a la que se llega, sino una madurez que se alcanza. Y habla que cuando Pedro detecta el pecado de Priscila y Aquila y caen muertos, dice que los jóvenes, tomando los cuerpos, los fueron a sepultar. Y cuando entra después Priscila, le dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí. Dice, ¿por qué has mentido? Dice, así como te han sacado a ti, mira, dice, a la puerta los que acaban de sacar a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Y está hablando de los jóvenes que estaban en la puerta esperándolo. Entonces él decía que los jóvenes también tienen un diseño de sacar con violencia aquellas cosas que son una contaminación para el cuerpo de Cristo. Hay una violencia juvenil, hay un celo juvenil, pero debe ser preparado en la palabra. Tampoco es un celo y una violencia absurda, sino sensata, pero necesaria para la batalla. Y en este tiempo, a lo que estamos enfrentando, necesitamos las generaciones funcionando poderosamente. Por eso estamos hablando de Timoteo. Es tiempo que los Timoteos se levanten, joven entrenado en la palabra, como decía el pastor Esteban. El llamado de hoy es volvámonos a la palabra. Yo me acuerdo también, conocí al Señor a los 18 años, y mi hermano Andrés, mi hermano del medio, él me dice, yo recién convirtiéndome, él me discipuló esos primeros meses, y él me dijo, Luis, lee el Nuevo Testamento. Y yo como nuevito me compré una Biblia y lo leí, me lo devoré, después lo leí de nuevo, y después, y ahora estoy con el Antiguo Testamento, porque siempre quise el Nuevo Testamento, y ahí pero como decía, aproveché mi juventud, aproveché mi tiempo antes de casarme, antes de tener hijos, antes de mayor responsabilidad, aproveché mi tiempo impregnándome de la palabra. Y yo sé que también Sergio, yo sé que también Esteban, desde la juventud, como decía Pablo a Timoteo, porque desde la niñez has sabido la escritura, desde la niñez. También hablamos a los padres desde ya enseñemos a los hijos la palabra, llévelos, cómprale Biblias de niños, invierte en eso, invierte en tus hijos, invierte en la palabra. Hay programas en YouTube de Biblia, hay capítulos poderosos. No dejes ver a tus hijos cualquier tontera, que sean niños que sean inexpertos en la palabra, que no sepan nada. Nosotros por lo menos tuvimos escuela dominical, esta nueva generación no las tiene. Yo por lo menos sabía quién era Sansón, sabía quién era Noé, sabía quién era Moisés, aunque sea por una canción. Cosas que son necesarias, pero esta generación como que ni siquiera eso sabe. Entonces necesitamos también formar esta generación en la palabra y en la escritura. Pastor Sergio, no sé si usted tiene algo más para seguir añadiendo. Nos quedan 10 minutos. Sí, cortito en realidad, que yo creo que, como decía el pastor Esteban y usted, pastor Ruiz, amigo, somos la generación que más acceso a la Biblia tiene y la más ignorante al mismo tiempo. Entonces aprovechemos este tiempo, inviertan jóvenes tiempo en la escritura, nunca invertir tiempo para el Señor va a ser tiempo perdido. Nosotros, lo que estamos hablando, le hemos invertido la mayoría de toda nuestra juventud, la hemos entregado al Señor, sirviendo con acierto y desacierto, eso pasa, ¿no? Pero le hemos entregado todo al Señor y lo queremos en su gracia seguir haciendo el resto de nuestra vida. Acá hay compromisos serios y quiero hacer un llamado hoy día a la juventud, a un compromiso real. Quiero hacer un llamado a la radicalidad, a la militancia del Evangelio. Hay mucha gente que se está perdiendo sin el Señor hoy día. Y nosotros tenemos que ser gente firme en nuestras convicciones, porque no nos vamos a guiar a un lugar donde no hemos ido. Tenemos que conocer al Señor. Hay muchos que hoy día están preocupados, por ejemplo, yo tengo una convicción por hacer esto, tengo una convicción por esta niña, tengo una convicción por tal cosa. Pero la primera convicción que tienes que tener es por el Señor, para que el resto de las cosas se te den.
Amar al Señor también es amar su palabra, amar a la fe en el Señor es amar también el cuerpo de Cristo, es amar la iglesia. Por eso te quiero hacer este llamado, a ser radical, sirve al Señor y curiosamente, para cerrar yo por lo menos, el apóstol Pablo a Timoteo le habla de que tiene que usar bien la palabra de verdad. En otra parte Amén. le habla, pero tú has perseverado en mi doctrina. Entonces, has seguido mi ejemplo, todo. Entonces, todo lo que está pasando, yo te quiero invitar a que tú perseveres. Es bueno buscar ejemplo, es bueno aferrarte a tu pastor. El desconstruccionismo quiere que tú cuestiones a tu pastor, que te vayas de la iglesia, que te vuelvas un tibio espiritual y te muestre memes. Ten cuidado con los memes, ten cuidado con todas esas cosas que se comparten en internet y toda esa basura, porque imagínense, se burlan de orar, se burlan de que no hay efectividad, te hacen confiar más en cualquier cosa que en el Señor. Pero Dios, Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el Evangelio consiste en Cristo resucitado, Cristo crucificado y nosotros creyendo toda esa verdad. Amén. Amén. Esteban, amigo. Amén. Bueno, un poco ya cerrando, algo bien breve. Dos cositas. Uno, para lo que preguntábamos al inicio respecto a los evangelios gnósticos, para el que es suficientemente maduro para leer al respecto, hay un libro de César Vidal también, que se llama Los Evangelios Gnósticos. Hace una introducción de qué es lo que es el gnosticismo y después traduce del griego al español el Evangelio de Tomás, de María, de los egipcios, de la verdad y de Felipe. Todos espurios por lo demás. Por si alguien quiere saber de eso. Y eh, otro, también dejar una perla respecto a cómo interpretar el Antiguo Testamento. Se ataca mucho a la veracidad de Génesis, de los profetas, de los salmos. ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento? La llave para interpretar el Antiguo Testamento es los apóstoles. ¿De qué forma los apóstoles trataron el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo honraron? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Cómo lo obedecieron? ¿Cómo lo tomaron de forma completamente en serio? Tremendo. Mateo piensa, hablándote de forma literal, de todos los personajes del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo mismo. La genealogía de Jesús, el capítulo que todos se saltan. Eso nos explica todos estos problemas que estamos teniendo ahora. Cuando Jesús en Mateo, por ejemplo, tengo acá la cita, Mateo 23, habla y cita a Abel, y lo cita como un personaje literal, real, que vivió, que murió. O sea, tú no vas a saber más que Jesús. No vamos a saber más que los apóstoles. De ninguna manera. De ninguna... Quizá mucho, mientras te escuchan, Esteban, me imagino que algunos preguntan, porque probablemente yo hace una semana atrás también me hubiese quedado con una interrogante. ¿Por qué tienes que hoy día, de alguna manera, validar que Cristo habló de Abel como un personaje real? Quizá era impensado hace unos años atrás cuestionar ciertas cosas, pero precisamente son algunos argumentos, e incluso que Jesús como hombre pudo haberse equivocado al citar a Abel como un personaje real, que era un personaje místico, ficticio, que era una historieta más. Entonces, increíble lo que estás diciendo, es por causa de lo que está pasando. Entonces, también para que los que estamos ahí escuchando nos demos cuenta de lo que nos estamos enfrentando, a las cosas que nos estamos enfrentando. Y lo más peligroso es aquello que se empieza a infiltrar como supuesta verdad. Pablo decía que se viste como ángel de luz. Él se viste como ángel de luz. Esa es su mejor arma, es vestirse, es mezclarse, es hacerse pasar por algo medio mezclado. El mayor ataque no es el de afuera, el que te tira piedra, el que... Mira, yo sé que en Medio Oriente, en otras partes, la iglesia está siendo altamente perseguida y también sabemos que tenemos que ser despertados en nuestro corazón a un amor profundo por todo el cuerpo de Cristo, porque si hablamos de todo el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos ya están sufriendo y nosotros deberíamos sufrir con ellos también. Entonces, pero el mayor ataque a la vida de la iglesia está ocurriendo desde adentro, está ocurriendo desde acá, porque por allá la fe se fortalece, por allá el evangelio se purifica, pero acá se está mezclando, por acá está ocurriendo muchas cosas, y lo que decía también el pastor Esteban con respecto a la iglesia post pandemia o la iglesia o la post iglesia, como que ya no necesito la iglesia, no necesito el cuerpo de Cristo. Siempre con Sergio me ha hablado de esa frase famosa de estos últimos años: perdona si la iglesia te dañó, Jesús no es así, y perdona todas esas cosas.
y la verdad es que no, Cristo a esa misma mujer le dijo, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O sea, Jesús era radical en su mensaje, determinante. Muchas veces llegaba a un lugar, quedaban enfermos y él se iba a otra ciudad y dejaba gente enferma. Muchas veces los sanaba a todos, pero otras veces tenía que dejarlos e irse a otra ciudad porque él tenía en visión el propósito. Entonces, no podemos tampoco romantizar, no sé si está bien la palabra, el personaje, la persona de Cristo Jesús. Ya para ir cerrando, avisarles que vamos a seguir hablando de Timoteo. Hoy día el tema de hoy se llamaba Timoteo frente a las falsas enseñanzas. Timoteo frente a las falsas enseñanzas. Y vamos a seguir hablando de otros aspectos poderosos de Timoteo. Te invitamos nuevamente a seguir la página, te invitamos también a compartir esto. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir preparando a los jóvenes, pero no jóvenes que solamente vayan a transpirar una ropa porque saltaron en una buena reunión y en unas buenas canciones estilo tecno. Ya no estamos para eso, ya no estamos para una generación que es joven porque grita y porque salta. Que sean jóvenes de la palabra, jóvenes apasionados, jóvenes que predican a la calle, jóvenes que van a saltar los torniquetes del infierno. Amén. Jóvenes que se van a meter en terrenos difíciles, jóvenes que se van a entregar a las misiones en los últimos años. Amén. Jóvenes sembrados por entero a la causa del evangelio. ¿Por qué no terminamos orando, amados amigos? Terminamos orando por esta generación de Timoteos que bueno, se está despertando. Amén. Sería bueno a lo mejor reiniciar un poquito este video antes de cortarlo porque se está por cortar. Reiniciemos la transmisión porque yo creo que quedan como 3 minutos o oramos. Yo creo que oremos preciso. Oremos. Ahora, ¿cierto? Amén, oremos. ¿Pancho puede orar? Sí. Oremos hasta que se corte. Hasta que se corte la luz, dijeron. Queda un minuto. No quedan. Oremos. Amén. ¿Ya? ¿Quién ora? Esteban. Sergio. Bueno, amén. Amén. Amado Padre, gracias, Señor, por esta transmisión, por este tiempo que hemos podido compartir, por cada persona que estaba conectada, que lo ha recibido. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele asuntos que hemos tratado tan importantes y tan trascendentes respecto a lo que es Cristo y la Iglesia, tu propósito eterno. Líbranos de acercarnos a tu palabra con nuestra mente natural. Líbranos de acercarnos a los asuntos del Espíritu con nuestra mente natural. Queremos acercarnos con nuestro Espíritu, con el órgano correcto. Queremos recibir revelación de lo alto. Señor, tenemos la convicción de que revelación sigue siendo un acto unilateral de parte tuya, en que tú decides revelar tu mente. Revélanos tu mente. Sí, Señor. Un nivel mayor de revelación de Cristo y de la Iglesia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias. Ahí yo creo que nos da un minuto para despedirnos. Según yo, nos quedan un minuto. Acá dice faltan 2 minutos, así que nos alcanzamos a despedir. La última palabra, Sergito, después Esteban. Sí, yo creo que hubo mucho que faltó por hablar, de verdad. Hubiera dado para otra hora más, pero le agradecemos por conectarse, por su tiempo, por esta improvisación. Y la próxima transmisión yo creo que va a ser pronto igual, porque hoy ya estuvo muy bueno. La vamos a anunciar con más tiempo, ¿ya? Así que eso, los amo mucho a todos los que están viendo, Iglesia de Cristo, los amamos mucho, y especial a mi gente de Chillán que estuvo viendo hoy día. Saludo a Santi, Nico, Amparito, y a toda la gente, y a mi esposa que la amo mucho. Amén. Igual, bueno, un abrazo a todos los que se conectaron, los que lo van a ver en diferido. Les amamos, paz en el Señor. Y bueno, estamos para servir, lo que necesiten, acá estamos, nos pueden escribir a la página o cualquiera de nosotros, estamos a disposición. Amén. Bueno, nos despedimos, familia. Esto fue Timoteo y las falsas enseñanzas. Estas transmisiones que vamos a estar haciendo como Movimiento GDH. Bendecimos al pastor Esteban Briones, que el día lunes ya va saliendo a Asia. Sabemos que las puertas están abiertas, estuvieron abiertas todo el tiempo y seguirán abiertas para el Evangelio. Amén. Y sabemos que van a tener buenas noticias y nos vamos a gozar. Así que nos despedimos. Un abrazo a todos. Bendecidos. Un saludo a mi esposa. Me dice ahí mi esposa. Esteban, mándale a la Dani. Tenemos que aprender ahí un saludo a mi esposita.
Yo soy apócrifo, soy macabeo. Nada. Bueno, oye, después Corta, hablamos de las confesiones, amigo. Después... Ya, nos confesamos. Chao a todos.